tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarle nuevamente en este espacio de análisis Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH, de la Universidad de Guadalajara. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos y en la emisión de hoy hablaremos de un tema de actualidad importante, porque en el Foro Económico de Davos ya se habló de este tema, que es la ciberseguridad. Y para ello, ciberseguridad en México concretamente es el tema, y para ello está con nosotros el maestro Rodolfo Guerrero Martínez. Él es titular de la Comisión de Legal Tech del Capítulo Occidente del Nacional Colegio de Abogados de México, AC. Maestro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Es un gusto estar con todos ustedes, mi querido Antonio, y desde luego hablar de este tema de importancia en México. Así es. Y el maestro Ángel Alejandro Robles Bernaga, él es consejero de Privacidad y Gobernanza de Datos de Kellogg's. Maestro, también bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Ambos son abogados egresados del CUCH, precisamente del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Bueno, sobre la ciberseguridad, en el Foro Económico de Davos 2023, ya se dijo que los ciberataques serán el octavo mayor riesgo que enfrentará el mundo en este año 2023. Se prevé que haya más ciberataques contra los sistemas financieros, la seguridad pública, el transporte, la energía y las infraestructuras de comunicación. Y de hecho, México es un país con un alto riesgo ante las ciberamenazas. El entorno que se vive en México, correspondiente al periodo que fue de enero a agosto del 2022, los más recientes datos señalan que se registraron 97.400 millones de ciberataques registrados en este periodo, repito, enero a agosto del 2022. Así es de que con base a esta ya como introducción breve, ¿qué señalan ustedes? ¿Cómo está México en materia de ciberseguridad y qué tan vulnerable es México precisamente ante los ataques de los hackers y los ciberamenazas? Maestro. Tristemente somos supremamente, y esa es una palabra de impacto, vulnerables en este contexto. Todas las instituciones han sido víctimas de ciberataques, todas. Ya sea Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el SAT concretamente, el INAI, el IFT, y por supuesto no podemos exentar todo lo que significa hoy por hoy el ataque hacia Sedena. Entonces, cualquier ciudadano es vulnerable, y lo más lastimoso es que esto, hoy por hoy, ya no nos pertenece sino a un cibercriminal. Así hay que tener mucho cuidado con el manejo que hacemos precisamente de los teléfonos de celular y lo que tenemos en el teléfono celular. Y bueno, esto que señalas, maestro, de Guacamaya Leaks, pues dejó al descubierto precisamente la vulnerabilidad que tiene México, que es el número uno en Latinoamérica en ciberataques. Con estos datos, 97.400 millones de ciberataques registrados, ¿no? Maestro, ¿qué nos comentas al respecto? ¿Qué tal vulnerable es el país ante estas ciberamenazas? Pues veo muy positivo a Rodolfo. La verdad es que somos muy vulnerables, dejando de lado la Sedena, que es muy cómico porque querían organizar la Semana de la Ciberseguridad cuando en realidad realizaron un hackeo masivo a los datos con los que se comentan los Guacamaya Leaks. O sea, es increíble cómo el gobierno se da cuenta del problema y sigue fomentando en lugar de dar soluciones como tal, o sea, de crear una verdadera legislación y que se dé un presupuesto para las instituciones, porque estamos en mucho riesgo. Y el gobierno lo ve, sin embargo, no le importa, porque estamos mencionando aquí a la Sedena. Hace un par de años, lo comentaremos probablemente más adelante, estuvo la revelación de que el SAT, o sea, no fue un hackeo, literalmente tenía cables que salían del instituto del SAT hacia quién sabe dónde, en donde toda la información de todos los ciudadanos estuvo comprometida por muchos años. O sea, pasaron directores, pasaron personal, altos mandos, y no se dieron cuenta. Eso es algo realmente grave. Sí, y lo que mencionas, efectivamente, cuando se dio a conocer este asunto de Guacamaya Leaks, precisamente en esa misma semana resulta que se organizó un foro sobre ciberseguridad y la dependencia encargada de organizarlo fue la Sedena. O sea, qué paradójico fue precisamente para la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Es lamentable, como dice bien Alejandro, incluso hasta cómico el asunto, en la medida de que ellos deberían de ser los principales promotores de las campañas efectivas hacia el interior de la sociedad.
Es decir, ¿cómo haces una educación, una cultura digital? Por cierto, no existe una cultura digital en nuestro país. Someramente se menciona en un Plan Nacional de Desarrollo, pero no se dice ni cómo se va a implementar, ni quiénes lo van a ejecutar. Y hoy en día sabemos que incluso quienes deberían de ser los grandes técnicos en el asunto son los que muchas veces están inmiscuidos, salvo investigación previamente dada a conocer por un gran grupo de cibercriminales que no viven en territorio nacional y han comprometido esa información que, claro, que está valuada en muchísimo dinero. Así es. ¿Y cuántas líneas tiene en el Plan Nacional de Desarrollo este tema de la cultura digital? ¿Qué 3 o 4 líneas? Son meramente 3 líneas a lo mucho. Estamos hablando de unos escasos 3 renglones en donde mencionan lo importante que es establecer una cultura digital nacional. Lastimosamente no se dice cómo, cuándo y sobre todo es por eso que hablando de todo lo que involucra un desarrollo de infraestructura y de tecnología y gente capacitada, estamos con muchas falencias, con muchas problemáticas a nivel nacional. Así es, y precisamente en esta emisión vamos a hablar de estos temas y sobre todo sobre la legislación que hay en México, que de hecho México es tan vulnerable que ni siquiera hay una legislación específica como la tienen otras naciones en materia de ciberseguridad, y también cómo podemos nosotros como usuarios, cuando estamos en una computadora utilizando el teléfono celular, si recibimos algún correo, cómo podemos protegernos para no ser víctimas de estas ciberamenazas. Maestro, ¿qué nos comentas al respecto? Bueno, yo abonándole a lo que comenta Rodo, sigue siendo cómico lo de la Sedena, pero aquí lo que tiene gran impacto es que en el Plan Nacional de Desarrollo, como bien lo comenta, son unas líneas. Y como hemos visto dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es que estas líneas es más como de odio, de querer sacar esa, sí, como lo comento, ese odio hacia el PRI, hacia el PAN, hacia otros partidos políticos y decir, nosotros somos los que sí lo vamos a hacer bien, pero nunca se menciona cómo. Entonces, conforme va avanzando el gobierno, las cosas que van sucediendo, entonces van diciendo, bueno, hay que mejorarle aquí, hay que mejorarle acá. Entonces, en donde se ve esta intención de realizar alguna que otra legislación, más bien es conforme a la marcha, porque no lo vamos a ver como tal en la visión que tiene el presidente. Lo vamos a ver en la necesidad que de pronto tal vez alguno de sus asesores le dice, oye, tenemos que hacer algo, y ahí es donde lo vamos a notar. No lo vamos a ver en algo realmente importante y que le preocupe al Ejecutivo. Más bien, esa animadversión que señalas hacia sus adversarios también es una animadversión hacia todo lo que huela a neoliberal, como en este caso puede ser las tecnologías producto del neoliberalismo, ¿no? Sí, como palabras talismán en las cuales de pronto neoliberales, si ocurre un hackeo a una institución, bueno, pues fue el PRI que en su gobierno no lo hizo bien. Entonces se echa la culpa a otros gobiernos cuando en realidad los avances deben de ser constantes. No estamos hablando de que, bueno, tú ya aprendes a cocinar y los cambios son menores. Aquí estamos hablando de que la legislación cambia cada mes, cada 6 meses, cada año, y no solo eso, sino que en ciberseguridad avanza a un ritmo muy acelerado, sobre todo cuando estamos hablando que ahora lo que se destaca es la inteligencia artificial para realizar los hackeos. Se queda muy atrás el gobierno con todo esto. Inteligencia artificial, realidad aumentada, puede ser incluso el metaverso. Como ya se está manejando, ¿no?, con los hackers que van muy de avanzada, mientras que los gobiernos pues se quedan rezagados, ¿no? Y en ese sentido, muy valioso también el comentar cómo en el sexenio pasado se trabajó sobre una estrategia nacional en materia de ciberseguridad. Pero bueno, quedó en eso, un plan estratégico bastante interesante que en este gobierno se ignoró totalmente, y eso sí, surgió una estrategia digital nacional que al día de hoy pocos le han hecho una interesante mención, y que si se hiciera debidamente descubriríamos cómo eso, articulado con la necesidad de actualizar ciertas normativas federales, podrían dar ese surgimiento de una cultura digital y de capacitación que tanto se necesita, y dicho sea de paso, de la actualización de los entes gubernamentales. Pero, reitero, son cosas que se han dejado en el pasado, y es importante mencionar,
4 son las iniciativas debidamente presentadas, formuladas, más difundidas y dadas a conocer en materia de ciberseguridad. Maestro, permíteme, vamos a interrumpir, vamos a hacer una pausa breve, regresamos para luego hablar precisamente de temas sobre legislación y lo que se estudia en el Congreso de la Unión actualmente. Una pausa, regresamos, esto es Catalejo, ya volvemos. Continuamos en el Catalejo con producción de Canal 44 El Cush. El tema de la emisión de hoy, la ciberseguridad en México. Y bueno, con base a los datos que ya mencionamos, 97.400 millones de ciberataques tan solo de enero a agosto del 2022 y que ya se habló en el Foro Económico de Davos sobre ello, y comparado con el mismo periodo del 2021, se incrementó el año pasado en 120% los intentos de ciberataques por semana contra organizaciones de diferentes sectores. De acuerdo con datos de IBM, el costo promedio de un ciberataque para una empresa alcanza los 4.35 millones de dólares. ¿Qué significa esto? También IBM señala que el ransomware aumentó 41% en 2022, lo cual elevó el costo de contención hasta en $150,000. Para entender esto, ¿qué es el ransomware? Y obviamente estamos hablando de cuando se hackea una empresa o se tienen los datos, ustedes expliquen lo que son los especialistas y se pide un rescate por ello, y son los datos que manejó IBM en el Foro Económico de Davos. Maestro, bueno, ¿quién de ustedes? Sí, bueno, como su palabra lo dice, es como un secuestro de los datos en el cual, bueno, por medio de un pequeño código malicioso, se entra al sistema, se activan ciertos procesos dentro de, pudiéramos llamarlo como un script, y entonces comienza a cambiar la información. Puede cambiar la extensión, puede encriptarse. Al final de cuentas, la información resulta inservible y la única forma de que vuelva a funcionar esta información es que tú pagues como tal el rescate. Quién sabe cuánto dinero pueda ser, dependiendo de qué tanto te interesa, porque también una vez que se realiza el ransomware, se tiene acceso a esa información, los hackers pueden revisar como tal qué información hay, y de encontrar algo importante, pues la suma se incrementa. Entonces, básicamente es como un virus, como un troyano. En este caso, lo que se busca es que la información se encripte y obtener dinero por ello. Uh-huh. ¿Han sabido ustedes de casos en que empresas o grandes corporativos han pagado por rescate, o ellos sí establecen todos los mecanismos o candados para evitar precisamente ser hackeados? Mira, en muchas ocasiones son casos en los que hemos Ni conocido. Se conoce, ¿no? Claro. Bueno, también es algo para una empresa o para un ente gubernamental muy triste. Sería vergonzoso. Muy vergonzoso el sí. descubrir que mi información fue cooptada y que también no tuve la estrategia necesaria, que es lo que demanda precisamente y advierte la ciberseguridad. Los respaldos, personas altamente capacitadas, muchas cosas involucradas para que eso, si en su debido caso llega a ocurrir, nadie estamos exentos de un ciberataque, podamos tener las medidas compensatorias y no tengas que recurrir a ese chantaje de decir, me tienes que depositar determinada cantidad de criptomonedas, de Bitcoin, porque ya resultaron, como dirían en la 4T, esto muy fifí. No solamente se trata de dólares convencionales, se trata de criptomonedas tal cual. Entonces, cualquier empresa hoy por hoy que sea amenazada, la mayoría de las ocasiones sí, bajo esa negligente procedimiento de tener una captura o un resguardo adecuado de su información, sí están dispuestos a pagar la compensación de lo que le está demandando el cibercriminal. Muchas de las ocasiones así es, tristemente. Y por otro lado, pocos son los casos concretos que por el secreto profesional no puedo dar a conocer, pero que tenían sus resguardos de información debidamente tutelados, cuidados, y algo muy fantástico, la profesionalización de las personas que están dentro de ese sector para que ellos sepan lo valioso que es cuidar la información que tienes de tus clientes. Por supuesto. Y seguramente se pagan estas enormes cantidades de dinero a los hackers
porque de no ser así, pues no seguirían realizando, ¿no? De alguna manera estas actividades delictivas. Bueno, también se estima que los daños por ransomware en México para este año 2023 superarán los 16,000 millones de pesos. Imagínense usted, 16,000 millones y el costo de remediación y rescate por ransomware es de aproximadamente 1,890 millones de pesos para empresas mexicanas que han sido víctimas de ciberataques. Esto fue el año pasado, en 2022. Y bueno, con base a estos datos, el gobierno de México ha tenido varios incidentes debido a la falta de actualización de sistemas, la falta de aplicación de parches de seguridad, pero también los problemas se han presentado por falta de monitoreo de los activos tecnológicos, la actualización y la escasa capacitación y concientización de los empleados en temas de ciberseguridad, que seguramente México tiene un gran rezago precisamente en especialistas en temas de ciberseguridad, maestro. Dejando de lado los especialistas en ciberseguridad, estamos hablando de que no solo México, también toda América Latina, no nos gusta como tal aprender. O sea, si tú le preguntas a cualquier persona, oye, ¿y manejas la computadora? Te va a decir, sí, yo la manejo. Pero hay que ver a qué se refiere con manejar la computadora. Él sabe encenderla, sabe entrar a Facebook, entra al explorador, pero cuando le preguntas de un antivirus, de cómo cuida sus datos, su password, su contraseña, es difícil de adivinar. Entonces ahí ya lo pones en problemas y te dice, ya es demasiado, ¿no? Entonces, esta cultura que la gente no tiene, que se debería de implementar, es lo que está afectando como tal a este tipo en esta área de ciberseguridad. En el caso del ransomware, que, bueno, yo recuerdo hace unos cuantos años que Pemex fue víctima del ransomware, pero lo que sí yo puedo comentar de eso es que en grandes empresas lo vemos muy poco, porque tienen la tecnología, tienen la capacidad, tienen a los especialistas. En donde tenemos el problema es en la pequeña y en la mediana empresa, porque tan fácil que una recepcionista que esté viendo videos, que de pronto le llegue un link, que no se pone a ver de dónde es el link, lo abre, y como se utiliza muchísimo los acortadores de URLs, no sabes de dónde viene o a dónde va el link. Entonces lo abren y ya está contaminada la computadora. Entonces se ve más en la pequeña empresa. En las empresas multinacionales pasa muy poco porque ahí hay protocolos muy específicos. Entonces, en cuanto una computadora se infecta, la información ya está respaldada porque hay respaldos, porque trabajas en la nube, porque tienes contratadas aplicaciones en las cuales tú como tal prefieres pagar desde antes y que tú controles el modo de trabajo, a que de pronto tú mantengas toda la información en la computadora, se te dañe, la encripten con un ransomware y ahí ya perdiste lo de toda esa computadora. No pasa en las multinacionales, lo que sí pasa es en la pequeña y mediana empresa. A ver, como usuarios, nosotros, ciudadanos comunes que poco sabemos ciberseguridad y lo que menciona el maestro, las URL, ¿cómo podemos detectar cuando recibimos alguna liga maliciosa que nos puede acarrear problemas? Mira, ¿qué debemos hacer? ¿Al encender la computadora o en nuestro teléfono celular? Mira, por lo general, y yo siempre lo enuncio en los detalles, está la clave de la prevención. Muchas de las ocasiones la URL por lo general debería de rezar en lo siguiente: el https://www, vamos a poner el ejemplo, catalejo.com.mx o .mx. Sin embargo, muchas veces la persona no lee nada. Bien lo acaba de denunciar Ángel, simplemente quiere ingresar. Perdón, es que el HTTP casi nunca lo vemos, o sea, nosotros no lo nos que fijamos, pasa es que los exploradores ya lo tienen, si estamos hablando de hace 10 años, cuando comenzaba, bueno, hace 10 años no comenzaba el Internet, pero me estaba refiriendo a cuando yo lo llegué a ver, cuando estaba muy joven, tú tenías que ponerle el HTTP, ahora el explorador te hace más flojo. Entonces tú solo le pones Facebook, incluso el .com ya te lo pone. Sí. Entonces, ¿cómo le decimos a la persona qué es HTTP? O sea, ¿cuál es la diferencia entre HTTP, SMTP? O sea, ya estamos hablando de que vamos a confundir más al usuario. Yo, bueno, estaba hablando Rodolfo, pero yo me iría a algo más de la prevención.
ser algo más reservados con lo que hacemos y los links que visitamos, porque aquí no estamos tomando en cuenta un punto muy importante, que es la ingeniería social. Totalmente de acuerdo. Entonces, podemos ver ¿Qué es el la HTTP. ingeniería social? Claro, podemos ver el HTTP, revisar alguno que otro protocolo, pero al final de cuentas la ingeniería social es el cómo yo me acerco a la gente para que hagan lo que yo necesito. Claro, así Entonces, lo vemos en un celular, nos llega un mensaje de un familiar a la mensajería de Facebook. Mira este video, apareces tú aquí. Entonces, ahí está la ingeniería social. La curiosidad. Te da esa curiosidad y te lo ponen tan bien que tú a fuerzas le das clic. Entonces, la ingeniería social es como tal todo este tipo de estrategias de manipulación que no solo pasa a nivel digital, o sea, también desde La llamada telefónica. una llamada telefónica. Yo puedo llegar aquí al foro del Canal 44 y con decirles que vengo a un programa yo ya entré. Así de fácil. Igual y vengo aquí a echarme un café y... Entonces, ¿en dónde está esa revisión, esos protocolos en donde se pongan estrictos y digan, ok, estás en una lista como tal de invitados, hay una lista, te pongo... ¿A qué programa vas? ¿A qué programa vas? Lo que pasa es que tú, maestro, ya eres muy conocido y no necesitas estar en una lista. Por eso se te permitió el acceso así fácil, pero no es tan fácil acceder a No Canal digo que haya 44. pasado, Y en general, ¿Sí? simplemente tomando esto como ejemplo, como bien menciona Ángel, pero por ejemplo, voy a poner un caso y lo voy a encubrir un poco. Maestro, pero te voy a interrumpir nuevamente. Sí. Una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo y seguimos. Con ese ejemplo. No, más bien cuando vamos a acceder a nuestra banca en línea, ¿qué debemos hacer? Que se me hace algo muy Agregamos importante. también eso. Excelente. Una pausa, volvemos. Continuamos en Catalejo. El tema es la ciberseguridad en México en la emisión de hoy. Bueno, tan solo para las empresas, estima que en este año 2023 las empresas aumentarán en 55%, es decir, casi la mitad de sus presupuestos de seguridad a soluciones, plataformas integrales para prevenir precisamente las ciberamenazas. Los grandes corporativos sí destinan cuantiosas inversiones para la protección de sus sistemas. Maestro, ¿quieres continuar con la idea que estabas mencionando? Sí, por supuesto. El modus operandi lo voy a basar en uno de los casos más recientemente dados a conocer por uno de los colegas en el despacho, que es una prestadora de servicios, una dependencia de gobierno. Pues es la que recibe las llamadas de todo lo que se llega a ofrecer. Recibe una llamada uno de los días anteriores al término del año, de que se finalizara pues el 2022 pasado. Y bueno, ella pensaba que la narrativa que recibían esa llamada telefónica, esa manipulación, que era que su jefe estaba mal, que estaba hospitalizado, que no tenía otra persona que recurrir, pues daba que la forzaran a depositar, a transferir una cantidad económica, porque si no su jefe pues no podía recurrir a nadie más. Entonces ella dijo, no, pues ¿cómo es posible que no pueda recurrir a nadie más? ¿Y por qué yo? Pues porque yo contesté, ¿no? Bueno, pero contesta y dice, bueno, no hay nadie en la oficina como para desahogar la duda. Le llama a su jefe, lo cual es muy sensato de su parte, para corroborar. No puede tener comunicación con él, le da que está fuera, está incomunicado, y ella entonces empieza a tener algo de miedo y le dice, la persona empieza a presionar, nunca cuelga la llamada a la señorita, y finalmente termina transfiriendo la cantidad económica que le solicitaron. Posteriormente pasa el tiempo en el transcurso de ese acto y recibe nuevamente ya la llamada de su jefe, porque aunque la segunda le marcó ya línea ocupada, el primero sí le marcó a buzón, y el jefe le dijo, es que estaba en una reunión, no te podía contestar. Recibió entonces el cibercriminal esa transferencia y ella decía, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿La institución financiera me puede resarcir el daño? No, porque lo hiciste de manera voluntaria. No fue una cantidad tan elevada. Sin embargo, es una cantidad que para una persona
cualquiera de nosotros es vital para cualquier tipo de cosa. Entonces, eso es un modus operandi bien sencillo de proceder para cualquiera, que es el factor confianza, quién es, el jefe, etcétera, y es algo que se tiene que estudiar por parte de aquel que vaya a hacer toda esa articulación para recibir dinero fácil, vamos a decir. Sí, o sea, es una especie como de fraude telefónico, pero concretamente cuando nosotros accedemos, y lo que mencionaba, si yo voy a acceder a mi banca en línea, banco en línea, ¿no? Pongo X nombre, me va a aparecer ahí, lo googleo y aparece ahí. Le doy clic al primero que aparece y aparenta ser la página institucional. La banca institucional, exactamente. Pero luego comienzo a poner mis datos y no me fijé en la famosa URL que mencionabas, ¿no? Y resulta que no es el banco y yo ya hice todos los trámites ahí. ¿Cómo podemos protegerlos cuando podemos acceder al banco en línea, ya sea en una computadora o en teléfono, maestro? Sí, los bancos tienen muy buena publicidad respecto a cómo protegernos y la verdad es que no le hemos puesto especial atención respecto a ello. Por ejemplo, siempre te dicen, no busques como tal el banco en Google. El problema es que el explorador está diseñado para eso. Si tú te fijas, en la barra de explorador tú le pones el banco o le pones un nombre, le das Enter y no te lleva a una URL, te lleva al buscador de Google. Entonces, ya desde ahí ya estamos mal. Pero en cuanto a buscar la URL, nos dicen que no. Y lo importante es que los bancos siempre tienen unas URLs muy fáciles. Entonces siempre te dicen, no lo tomes del explorador, del buscador, simplemente ponle banamex.com. banorte.com. Entonces, ese es como el primer paso, ¿no? Porque de ahí ya nos estamos protegiendo del phishing, que en realidad, pues bueno, es una página exactamente igual a la del banco y tú no te vas a dar cuenta. Lo único que va a pasar es que le das clic en entrar a Bancanet o como se llama en el banco, te pone los dos campos de usuario y contraseña, le das Enter y no te lleva a ningún lado. O te lleva a la página del banco. Si te lleva a la ruina, ¿no? Porque ya le pasaste todos los datos. Exacto. Claro, El problema es que hacker, ¿no? todo eso no lo ve el usuario. Por eso te digo, pone su usuario, pone su contraseña, le da a enviar y lo lleva a la página del banco. Entonces el usuario dice, tal vez no lo puse bien o no se cargó la página, lo pongo y ahora sí le funciona. Y vuelve a repetir el proceso. Pero los hackers ya tienen la información. Entonces, ahí ya estamos hablando de que todo pasó tan rápido de que ni siquiera se pusieron a pensar en que la URL había cambiado. Y son muy buenos para disfrazar las URLs. Estamos hablando de que la original es banamex.com y la otra pudiera ser bancamex.com. Y como la palabra pues te suena, que es a un banco, claro, tú no te pones a pensar de que en realidad te está llevando a bancamex.com y que Banamex es como tal un alias de dominio o un subdominio. Entonces, muchas formas hay de evitar eso, pero por ahorita pudiéramos hablar de mínimo revisar la URL, mínimo entrar directamente ahí. Así es, efectivamente. Ahora, en teléfono celular, Rodolfo, en una plática que tuvimos, tú mencionabas, hay que tener un teléfono celular si queremos hacer operaciones bancarias. Claro. Con un teléfono. Por supuesto. No salir con él a menos de que podamos hacer alguna transacción. Y el otro para las actividades sociales y otro para actividades financieras. ¿Cómo es este proceso? Pero no todos tenemos el dinero como tú, maestro, para tener dos celulares. Claro, no, bueno, desde luego, ahorita en el mercado hay muchas opciones flexibles, vamos a decirlo de alguna manera, que permitan pues tener la banca en línea, las aplicaciones que te ofrecen las múltiples instituciones financieras por una parte, y el otro celular que lo utilices para todo lo que es la diversión, que todo el mundo hoy por hoy normaliza, el tema de TikTok, el tema de Instagram, Twitter, etcétera. De tal manera que no pongas en riesgo nada de lo más importante que son tus finanzas personales. Ahora bien, hay que agregar algo adicional, que cualquier aplicación que tú descargues te pide muchos permisos, y otra vez es el tema de la lectura. Muchas personas simplemente es aceptar todo y quiero utilizar lo que me ofrece la aplicación que vine a descargar, sin ponerse a ver qué tantos permisos autorizó.
micrófono, almacenamiento, que es por default para temas de filtros ahorita que están muy de moda, igual que la cámara. Estamos hablando también incluso pues de la localización, modelo del teléfono. Entonces ese tipo de cosas son las que también hacen pensar a la persona, bueno, es realmente interesante poner tantas aplicaciones efímeras, nada más para la diversión, con temas tan sensibles como mi banca en línea. Evidentemente no, puedo tener 2 teléfonos sencillos. A lo mejor el más glamoroso va a ser para el tema social, para la mayoría de la población. Bueno, pero no pongas en riesgo tus finanzas personales. Así es. Y sobre todo no guardar las claves de acceso, contraseñas. Sobre todo es eso. En el teléfono, ¿no? Y déjame puntualizar eso, porque es cierto. La mayoría de las personas dicen, bueno, a ver, tengo muy mala memoria. Voy a abrir mi blog en mi celular, voy a apuntar todas las contraseñas ahí. No, por favor, es lo peor que puedes hacer. Sí. Yo en ese caso, yo creo que las contraseñas se pueden guardar porque hay aplicaciones específicas para guardar contraseñas. Hay llaveros, por ejemplo, en Android tenemos el Google Smart Lock. En Apple nosotros tenemos un llavero de contraseñas. Una vez que entran ahí, la encriptación es muy buena. O sea, es difícil hackearla. Ni siquiera logro acordarme de que se hayan hackeado esos llaveros. Entonces, estamos hablando de que guardarlas ahí, por supuesto que sí es muy seguro. Guardarlas en una notita del celular, de esas que... Exactamente, eso es lo que no. Ahí es donde ya representa el riesgo. Porque como bien lo comenta mi estimado Rodolfo, cuando tú descargas una aplicación, incluso lo comento nuevamente, sigue siendo muy cómico porque tú descargas una aplicación, no sé, para agregarle filtros a una fotografía. Y te pide datos de salud, y te pide datos de geolocalización, y te pide acceder a cosas que tú ni al caso, ¿no? Entonces, las personas no ven eso. Pero entonces la aplicación puede entrar, tú le das acceso al área de notas y, oh caray, ahí está tus datos, ¿no? Ahí tú pones usuario, fulanito, contraseña, tal. Ahí es donde representa el riesgo, no en los llaveros. Sí hay aplicaciones específicas para guardar esas contraseñas. El llavero, no el tradicional block que puedes tener en el teléfono celular. Muy bien, permítanos, vamos a hacer una nueva pausa. Regresamos, esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Continuamos en Catalejo. La emisión de hoy es la ciberseguridad en México, y para que se dé usted una idea de la importancia que representa hoy en día los sistemas financieros transaccionales que se hacen en línea, en un día se realizan por SPEI, por ejemplo, el sistema de pagos del Banco de México, 4.2 millones de transacciones. Esto es un promedio, hay veces que es más, menos, pero el promedio son 4.2 millones de transacciones con un monto promedio de 1,100 pesos por persona por evento. Si no existiera una adecuada política de ciberseguridad o se cayera el sistema de pagos del Banco Central, cada hora habría una pérdida aproximada de 147 millones de pesos. Es decir, si dura varias horas, pues imagínense la cantidad de pérdidas que arrojaría. De ahí la importancia de la ciberseguridad. Y además, algo que ibas a mencionar, ¿no? No, a ver, es bien interesante poner esto sobre la mesa. Considero que es oportuno, hablando de las aplicaciones que debemos de cuidar muy bien si las queremos o no involucrar en nuestro teléfono celular. Hoy por hoy la advertencia es tajante sobre todas aquellas que son descargadas por el usuario para temas de filtros de belleza, para el tema de cómo me vería el sexo opuesto. Este tema es bastante valioso para cuidar tu información personal, no descargarla. Simplemente el sitio Cybernews dio a conocer cómo había 30 aplicaciones potencialmente peligrosas y en donde se vendían los datos personales de todos los usuarios involucrados en sus descargas, en donde sumaban 1.400 millones de descargas, estas 30 aplicaciones peligrosas que vendían temas como geolocalización, modelo del teléfono, entre otros datos que también descargaban con los anuncios publicitarios que te ponían al principio de la utilización de la aplicación, algún tipo de malware para también hacer robo espía de la información. Entonces, ese tipo de cosas son bastante valiosas para que no considere el usuario, que puede ser un adolescente, un niño, una persona de la tercera edad, la descarga tan sencilla en su teléfono celular de alguna de estas aplicaciones de belleza.
Sí. Bueno, es que muchas de las aplicaciones son muy atractivas y bueno, como se ponen de moda, luego no podemos sustraernos precisamente de esto y básicamente las descargamos. Pero si queremos, ¿qué debemos hacer al descargar una aplicación? Si nos pide mucha información, de plano mejor decir siempre no, o qué hacer en este caso. Yo lo recalco nuevamente, habría que comenzar a prevenir y tomar en cuenta de que cuando algo es gratis, tú eres el producto. Sí, claro. Entonces, esas aplicaciones de que cómo me veré en 30 años, cómo me veo de joven, cómo me veo de otro sexo, esas aplicaciones no son gratis porque quieran hacer feliz a la gente, es porque una de dos, o está recolectando datos y después los vende, o esos datos los recolecta y se los queda para un propósito que no sabemos. Pudiera ser que de pronto la aplicación que te dice que cómo te verás en 30 años y te lo dibuja y todo eso, pudiera estar alimentando una base de datos del crimen organizado. De aquí lo dudo. Pudiera ser de Rusia, pudiera ser de cualquier otro país en donde las legislaciones de ciberseguridad China son de risa. Entonces, eso es lo que la gente no se pone a pensar. Y no hemos entrado al tema de que cuando tú se lo presentas a las personas, te dicen, ¿y cómo por qué me tengo que proteger? O sea, ¿de qué me sirve proteger mis datos? ¿Qué van a hacer con mi nombre? ¿Qué van a hacer con mi foto? Y uno les presenta muchísima información que entonces ahora sí ellos sí dicen, bueno, ya una vez que lo pones así, pues ya es importante. Porque desde el momento en el que tienen tu nombre, tu email, probablemente tu teléfono, ya con eso le das puerta a que tengan más datos sobre ti y más y más y más, hasta que llegue un momento en el que se construye una historia completa y entonces ahí están listos para cualquier fraude. Simplemente el robo de identidad, ¿no? Con toda la información que tienen. La usurpación de la identidad. No hay que olvidar las cifras de Conducef. Más de 800,000 víctimas en este tema tan alarmante en nuestro país. Que de hecho es uno de los top de delitos, porque tan fácil como que tú te envías un mensaje a cualquier persona o tomas los emails de las personas que están buscando trabajo, les mandas un email, le dices, yo soy de tal empresa, fíjate que tenemos un puesto relacionado con lo tuyo, por favor mándame tu currículum. Y sigues el proceso de captación de esa persona para ese puesto de trabajo y las personas no se ponen a pensar en toda la información que están dando, no vieron si el email es corporativo, no buscaron a la empresa, entonces ya tienen tu currículum y luego te piden acta de nacimiento, te piden como si te fueran a contratar. Toda esa información pues obviamente la tienen. Y ahí hablamos de fraudes de que van y abren un préstamo a tu nombre, una tarjeta de crédito, algo más elaborado que en un principio pues tú creías que estabas como tal enviando algo a alguna empresa legítima y no lo era. Sí. Muy bien, ahora en noviembre del 2001, ya desde el 2001, se firmó el Acuerdo de Budapest o el Convenio de Budapest. El Consejo de Europa decidió abrir a la firma el texto del Convenio sobre la ciberdelincuencia, que es hasta la fecha uno de los principales tratados internacionales vinculantes en materia penal y se elaboró con el objetivo de intensificar la cooperación internacional y aplicar una política penal común con el objeto de proteger a la sociedad frente a la ciberdelincuencia, en particular la adopción de una legislación adecuada y la mejora de la cooperación internacional. Pero resulta que en 2021 se hizo una segunda modificación a este convenio, entraron ya varios países, pero resulta que México no está ahí. ¿Por qué México no se adhiere a este? Está únicamente en calidad de observador, está Argentina, está Colombia y México pues no forma parte de esto. Mira, es un llamado de atención sobre lo valioso que es actualizar nuestras legislaciones especiales. Recordemos, 12 años son los que no ha sufrido ni una sola reforma la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares desde el 2010. Ni una sola reforma. No. Y hablamos también de la segunda, que es la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Y bueno, esa es más reciente. Sin embargo, también necesitan cambios, necesita actualizaciones. Y sumémosle eso a nivel federal. Toda la desarticulación que existe con cada una de las leyes estatales que tenga cada una de las entidades de la República, en donde tienen sus propias consideraciones de los principios de protección de la información, la configuración del aviso de privacidad. Sí. O sea, básicamente eso se resume en una palabra: asimetría.
Hay asimetrías por todos lados. ¿Dónde está la homologación? ¿Dónde está la correcta armonía legislativa? Es por eso que México, y otras cosas más, no puede ser parte del Convenio de Budapest. Tiene un desastre normativo. Hace rato el maestro mencionaba que las legislaciones en ciberseguridad son de risa en Rusia y no sé en dónde dijiste también. Lo que ni siquiera hay en algunos países. Pero en países. México la legislación de ciberseguridad no es de risa. Lo que pasa es que no tenemos una ley de ciberseguridad. No existe. Como bien lo comenta Rodolfo. Imagínate, peor aún. Sí, ¿no? Nosotros estamos enfocados en leyes de protección de datos personales, que tenemos como tal, tenemos una ley general con legislaciones concurrentes, pero para sujetos obligados, que esa ley no está tan mal, tiene cosas muy buenas, comparándolo con la ley federal que es para posesión de particulares, ahí estamos hablando de que es una ley que no sirve, que está desactualizada, o sea, ni siquiera tenemos evaluaciones de impacto. Entonces no tenemos evaluaciones de impacto, no, las empresas no necesitan notificar al INAI sobre una brecha de seguridad. O sea, está muy desactualizada la información. Si protección de datos no lo cuidan, menos una ley de ciberseguridad. Estamos hablando de que, como lo comenta Rodo, no nos conviene no solo porque quedaríamos mal en el plano internacional, sino que también el Convenio de Budapest está hablando de reformas penales, de incrementar como tal dentro de nuestro articulado del Código Penal, agregar delitos respecto a la ciberseguridad, ¿no? Pero no estamos hablando de todo lo que conlleva, o sea, necesitamos una reforma integral. Qué padre que tengamos delitos, pero de aquí a que se cumplan, eso es muy difícil. Estamos... Muchas gracias. Te voy a interrumpir una pausa breve. Regresamos ya a la parte final de Catalejo. Ya volvemos. Claro. Bueno, continuamos en Catalejo ya en la parte final. Según el Instituto Nacional de Acceso a la Información, México está en el segundo lugar en América Latina en el robo de identidad. Esto representa pérdidas anuales por 5,000 millones de pesos anuales, como ya mencionó el maestro. Bueno, en temas de legislaciones, hay 4 iniciativas de leyes en materia de ciberseguridad. Ustedes ya las conocen, ya las leyeron y yo les preguntaría, ¿son de avanzada o quedan aún así muy rezagadas de aprobarse como están o de llegar a un consenso con las 4? ¿Cómo queda México con una ley de ciberseguridad? ¿Cómo quedaría México? Definitivamente dentro de las 4, las 3 primeras tienen cosas interesantes. La última sí es algo triste. No es una alusión a la persona que lo elaboró ni mucho menos, simplemente al contenido que tiene esta iniciativa. Y me refiero a la presentada por la diputada Juanita Mena Guerra, que son muy, muy contradictorias a muchas cosas que ya existen, que ya tiene México en su Código Penal Federal, que ya tiene sus leyes especiales de datos personales, etcétera, y otras autoridades competentes. Pero las 3 primeras iniciativas en materia de ciberseguridad ha sido interesante. Por ejemplo, la primera fue de parte del senador Jesús Lucía Trasviña. Él identificaba muchas cosas importantes a partir de conceptos medulares: ciberespacio, ciberresiliencia, ciberdefensa y ciberseguridad. Posteriormente tenemos la del diputado Javier Salinas Narváez y después el del senador Miguel Ángel Mancera. Las 3, reitero, son interesantes, sin embargo, más allá de prever lo que significa la ciberseguridad, lo cual es la protección de los activos informacionales en todo lo que es su almacenamiento, transferencia y demás, tal parece ser que buscan entre las líneas, específicamente refiriéndome a la tercera, que es la del senador Miguel Ángel Mancera, a una intención de control y vigilancia. Entonces, más de decir, vamos a tutelar, vamos a promocionar. Más que proteger a la gente es controlar a la gente, lo que se busca. Más de tutelar el bien jurídico, que es el dato personal, que es todo aquello que lo va a tener debidamente tratado, almacenado y demás, es vamos a controlar quién lo dijo, etcétera. Por eso que no nos sorprenda que pueda pasar lo que ya sucede en China y en otros países del Medio Oriente, en donde si tú publicas algo en una red social, etcétera, en un gran canal de comunicación digital, van detrás de ti. Entonces, tu libertad de expresión, ¿dónde quedó? La Guardia Nacional ya publicó recientemente en Twitter que lo que publicas
en tus redes tiene consecuencias en la vida real. Fue un post que publicó la Guardia Nacional. Entonces te están checando lo que tú estás publicando, ¿no? Entonces, para que no tomarlo como la ley, lo que tú mencionas en China, también en México sucede, México. con ley o sin ley, ¿no? Y sobre todo porque la libertad de expresión y sobre todo también el artículo 16 constitucional, privacidad, intimidad, meramente una añoranza que pensamos que es cierta y que nos damos cuenta en el actuar de la autoridad que no es así. A ver, ¿de aprobarse una ley, sería una ley de avanzada o prácticamente quedaría rezagada? De aprobarse, así como hay configuraciones previas a través de estas 4 iniciativas, de estos 4 proyectos al transcurso de los últimos años, yo diría que no sería más que otra ley que venga a perjudicar los derechos fundamentales de las personas que agregarle valor a lo que hoy por hoy todo el mundo demanda. Bueno, y les pregunto así rápido, a medida que las tecnologías emergentes avanzan, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, que es muy importante, la realidad aumentada, el metaverso, como ya mencionamos, y que son tecnologías que están ya arraigando, ¿estas tecnologías están contempladas en las iniciativas de ley o ni siquiera las mencionan? No, realmente me mencionan someramente todo lo que sea ciberespacio, tal vez unas ligeras inferencias al Internet de las cosas, pero prácticamente nada en materia de inteligencia artificial y mucho menos de metaverso. No, imagina, entonces va a ser una ley que va a nacer, en caso de que nazca, obsoleta, ¿no? Totalmente, maestro. Sí, lo que yo considero es que estas legislaciones están siendo pensadas como se comenta, en que el gobierno se proteja a sí mismo, no claro, como tal en garantizar un derecho. Estamos haciendo las cosas mal, ok, necesitamos como una estructura para protegernos de estos ataques, pero no se está pensando a futuro. El problema con las legislaciones que piensan mucho en las instituciones públicas, en el gobierno, es que dejan de lado que se necesitan en la iniciativa privada. Y algo que vemos con López Obrador es, lo primerito que se me ocurre a la mente es que las legislaciones que hace siempre tienen problemas. O sea, siempre se olvida principios como el pro persona, siempre se olvida que el ciudadano es primero, no el gobierno. Entonces, en esta batalla por ver quién es el partido político que hace mejor las cosas, terminan haciendo una legislación con muchos errores, muchos vacíos legales y que al final de cuentas, en 1 o 2 años que se publique esta legislación, pues lo que vamos a ver es que nos la vamos a encontrar en la Suprema Corte con una acción de inconstitucionalidad y que la van a derribar, como ha pasado con otras. También hay que hacernos un poco más del lado de lo jurídico. No tiene como tal la capacidad dentro de el Congreso de la Unión para hacer reformas sustanciales a la Constitución en materia de ciberseguridad. Nos vamos a ir con legislaciones secundarias que hay a ver cómo compensan, cómo se dan a funcionar en lo que termina el sexenio. Y ya después, probablemente, el siguiente presidente, pues entonces ahora sí se empape de cómo es el contexto internacional, asista a las reuniones en donde son de importancia, y entonces con una agenda de la ONU, entonces ahora sí vamos a crear reformas que en verdad perduren y que se queden ahí y hagan un beneficio para la sociedad. Ahora, para que vean lo único que se está haciendo precisamente en el Congreso de la Unión, del pasado 11 de enero se publicó un decreto, el decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal. De hecho, es un artículo único, se reforma el artículo 111 bis 1 y el artículo 111 bis 2 y el artículo 111 bis 3, todos del Código Penal, que señalan que al que sin autorización vulnere, modifique, destruya, amenaza o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrá de 7 meses a 3 años de prisión y de 200 a 400 días de multa. Es lo más reciente que se ha hecho en temas que tenga que ver con algo de ciberseguridad. Claro, pero acerca, ¿no? Si analizamos como tal... Pero está en el Código Penal. Sí, pero no se trata de que esté en el Código Penal, se trata de que funcione. Nosotros en la Ley de Protección de Datos Personales tenemos 2 delitos y uno de ellos es muy similar. Entonces, se están creando estas estrategias, pero nos estamos yendo mucho al ámbito penal, cuando ya pasó. Volvemos a lo que yo decía. El tema preventivo. Al tema preventivo. Es que en realidad
los legisladores no conocen cómo funciona el espacio digital. Estamos hablando de que un hackeo puede ser realizado en otro país. Entonces, de aquí a que investigas, las huellas ya se perdieron. Sí. Si logras dar con la persona, resulta que como no es delito en su país, pues entonces no puede haber como esta sanción. Entonces, ahí es donde ellos entran y dicen, pues no. O sea, nada más que funcione para nuestro país. Lo mismo pasa con la Ley de Protección de Datos Personales. Claramente dice que en el ámbito de México. Muy bien. Pues muchas gracias, les agradezco, se nos terminó el tiempo. Esto fue Catalejo, el tema ciberseguridad en México. Gracias, maestro Rodolfo Guerrero Martínez y maestro Ángel Alejandro Robles Bernaga. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros. Un gusto, estimado Antonio, querido Ángel. Mucho Comparto gusto, el Catalejo con todos Muy ustedes. bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Nos vemos en la siguiente emisión.